Décadas después de la trágica muerte de Pedro Infante en 1957, salieron a la luz grabaciones nunca antes escuchadas. En ellas, el ídolo máximo de la música ranchera confiesa lo que jamás se atrevió a decir públicamente: los nombres de 6 cantantes que lo lastimaron, lo decepcionaron o lo enfrentaron sin compasión. No es odio, se le escucha decir con voz quebrada, es desilusión envuelta en aplausos. Una frase que resume toda una vida de triunfos en medio de ruido y traiciones. Conocido por su humildad, su carisma de galán y esa voz que estremeció a todo México, Pedro Infante cargó con más batallas de las que cantó y, por primera vez, se rompe el mito. El charro eterno deja el sombrero a un lado y con palabras tan filosas como una copla revela lo que en verdad pensaba de algunos de sus colegas. Uno lo llamó la copia barata de Jorge Negrete. Otro le negó el saludo en plena ceremonia. Con varios, la tensión era tan espesa que se podía cortar con el sonido de un requinto. ¿Listo para conocer los nombres? Comencemos. Jorge Negrete fue su rival más temido y a la vez el más respetado. Si Pedro Infante era el corazón del pueblo, Jorge era la voz del poder, el rostro altivo de una élite artística que Pedro nunca logró conquistar del todo. Se admiraban, sí, pero también se rechazaban con la misma pasión con la que interpretaban un bolero. Todo empezó en 1943, cuando la radio mexicana los enfrentó sin proponérselo, Pedro con Nocturnal, Jorge con México lindo y querido. 2 estilos, 2 formas de cantarle a la patria, 2 egos en ascenso. Durante años, las comparaciones fueron inevitables y dolorosas. La prensa avivaba el fuego. ¿Quién era el verdadero ídolo nacional? Cada portada era un juicio, cada concierto una batalla silenciosa. Lo que más dolía no era el éxito del otro, sino el desprecio disfrazado de cortesía. En 1948, durante una gala en Bellas Artes, Pedro intentó acercarse a Negrete para felicitarlo por su interpretación. Él apenas le estrechó la mano sin mirarlo a los ojos. Luego, en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, dijo: el cine mexicano necesita más disciplina y menos sonrisitas. Pedro no respondió, pero guardó esas palabras como una espina. En 1952, el conflicto subió de tono. Compartieron cartel en un evento benéfico en Guadalajara. Los organizadores quisieron que cantaran juntos copa tras copa, pero Jorge se negó de inmediato: no comparto escenario con imitadores, soltó. Años más tarde, Infante confesó en privado que ese comentario le rompió algo por dentro. Yo no quería ser él, solo quería cantar a mi manera. Lo irónico es que, tras la muerte de Negrete en 1953, Pedro fue de los primeros en llegar al velorio. Llevó flores blancas y cantó Amorcito Corazón en voz baja, casi temblando. Los rumores aseguran que, al salir del panteón, le dijo a un amigo: ahora sí, México tiene un solo charro. Fue alivio y dolor a la vez. Jorge Negrete representaba todo lo que Pedro soñaba alcanzar y todo lo que jamás quiso imitar. Por eso lo admiró, por eso lo odió, y por eso, al final de su vida, cuando nadie lo escuchaba más que un magnetófono, Infante se atrevió a decirlo: nunca fuimos amigos. Fuimos 2 sombras buscando la misma luz. Luis Aguilar, el Gallo Giro, fue el amigo que acabó convertido en un espejo roto. Para el público eran inseparables, los charros alegres, los hermanos de sombrero y pistola en tantas películas. Pero detrás de cámara su relación era un nudo de celos, silencios y una rivalidad que poco a poco fracturó el vínculo que alguna vez los unió. Se conocieron en 1946, durante el rodaje de El Canto del Gallo. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente. Los dos eran galanes, cantaban y montaban a caballo como si hubieran nacido sobre la silla de montar. Precisamente allí empezó el problema: uno de los dos siempre quedaba opacado por el otro. En ATM. A toda máquina. ¿Y qué te ha dado esa mujer? Sus escenas juntos eran una fiesta de carisma y energía, pero tras bambalinas el ambiente era muy distinto. Luis Aguilar solía quejarse de que Pedro acaparaba los planos cerrados y de que los productores le otorgaban las mejores líneas cómicas. En una ocasión, durante una filmación nocturna, Aguilar se negó a grabar hasta que el director reescribiera una escena en la que él aparecía como el torpe. Yo no vine a ser el bufón de nadie, dijo. Todos entendieron que hablaba de Pedro. En una entrevista para Cine Mundial, Aguilar lo dejó caer con una sonrisa burlona: Pedro Infante es encantador, siempre y cuando uno no tenga que compartir escena con él. Infante nunca respondió públicamente, pero en privado aquello le dolió. Éramos 2 gallos en el mismo corral y a mí me tocó cantar más fuerte,
confesó alguna vez a su maquillista de confianza. Las tensiones no eran solo artísticas. En 1953 comenzaron a circular rumores de que ambos se habían enamorado de la misma mujer, una bailarina del Teatro Blanquita. Nadie confirmó nunca esa versión, pero después de aquel año dejaron de hablarse. Ya no acudían juntos a las premiaciones, ya no grababan discos a dúo. El silencio se convirtió en costumbre. Lo más doloroso para Pedro llegó en 1956. Durante una cena privada en casa del productor Gregorio Ballerstein, un grupo de amigos recordaba anécdotas de rodaje. Alguien preguntó por Pedro. Aguilar, entre copas, respondió: Pedro es como el tequila. Le gusta a todos, pero no todos lo aguantan. Las carcajadas resonaron, pero la frase le llegó a Pedro, y fue la gota que derramó el vaso. Meses antes del accidente que le arrebató la vida, Pedro grabó su testimonio en un carrete magnético, como si presintiera el final. A Luis lo quise como a un hermano, pero él no supo mirar más allá de su orgullo. Se dejó arrastrar por la competencia y perdió al único que lo admiraba de verdad. El Gallo Giro y el ídolo del pueblo, dos colosos que pudieron envejecer cantando juntos y terminaron separados, enmudecidos por algo más fuerte que el ego, el dolor de una amistad rota. Pedro Vargas, el tenor de las Américas, era un hombre de voz celestial y carácter de acero. Para el público, era sinónimo de elegancia y respeto, pero para Pedro Infante, Vargas simbolizaba algo más complejo: la rigidez del viejo orden musical, esa aristocracia que miraba con recelo a los ídolos nacidos del barrio y no de un conservatorio. La primera vez que se encontraron fue en 1944, en los pasillos de la XCW. Pedro Infante, con apenas 27 años, esperaba su turno en el estudio cuando escuchó a Vargas ensayar un aria de Rigoletto. Quedó maravillado, pero también intimidado. «Este sí canta de verdad», murmuró. Al salir, trató de saludarlo. Vargas respondió con un seco «mucho gusto», sin detener el paso. No fue grosero, fue distante. Con el tiempo, esa frialdad se volvió costumbre. En cada premiación, en cada evento oficial, Vargas ocupaba la primera fila. Infante, aunque adorado por el pueblo, seguía siendo para algunos el actor que canta, como lo llamaban los puristas. En 1950, durante una cena privada organizada por el compositor Gonzalo Curiel, Infante tomó el micrófono y cantó una versión ranchera de Solamente una vez. Al terminar, Vargas aplaudió con los dedos, sin abrir del todo las palmas. Luego comentó con tono sarcástico: «Curiosa interpretación. No es bolero, no es ranchera, es Pedro». Aquella frase se propagó como pólvora en todo el medio artístico. Infante jamás la olvidó. ¿Por qué no pueden simplemente disfrutar de una canción?, se lamentó en una entrevista para la revista Hoy. No todos tenemos que cantar como si estuviéramos en la ópera. Pero el verdadero golpe llegó en 1955. Durante una entrevista radiofónica, Vargas fue cuestionado sobre la nueva generación de intérpretes. Respondió con cortesía, aunque sin ocultar su opinión: «Hay mucho carisma, sí, pero poco rigor vocal. Hoy cualquiera con una sonrisa y una guitarra se cree artista». Aunque no mencionó nombres, todos entendieron el mensaje: era un dardo directo hacia Pedro. Años después, Infante le confesaría a su amigo Luis Aguilar: «Lo que le molesta es que yo cante con el alma, no con la garganta». Nunca discutieron en público, pero la frialdad entre ellos era evidente. En las fotos de grupo jamás aparecían juntos y, en las reuniones del gremio, Vargas se retiraba temprano si sabía que Pedro estaba por llegar. Sin embargo, en el fondo existía una admiración contenida. En una cinta privada recuperada en 1987, Pedro declaró: «Pedro Vargas canta como Los Ángeles, pero habla como un juez». Era su manera de reconocerlo, lo respetaba profundamente, pero no podía soportar su dureza. Para Pedro Infante, cantar no era solo una técnica, sino una herida abierta, una entrega visceral. Y Vargas, con su perfección inquebrantable, era el recordatorio constante de una música que no perdonaba errores ni exceso de emoción. Lola Beltrán, la reina de la música ranchera. Una mujer que se abrió camino en un mundo dominado por hombres, con una voz capaz de llenar plazas enteras y romper cualquier silencio. Y sin embargo, para Pedro Infante, esa grandeza venía acompañada de algo que le incomodaba: la soberbia. No la rechazaba por ser mujer ni por su innegable talento, la rechazaba porque, en el fondo, nunca soportó compartir escenario con alguien que no se doblegara ante su presencia. Se conocieron en 1950, durante un programa de televisión en vivo.
Ella era una joven promesa, él, el ídolo ya consolidado. Al terminar el show, Lola se le acercó para pedirle un consejo. Pedro la escuchó, sonrió y, con voz serena, le dijo: «Cantas como si desafiaras a todos. Está bien, pero a veces hay que cantar como quien se confiesa». Aquella frase fue a la vez un elogio y una crítica envuelta en terciopelo. Lola jamás la olvidó. Años después, cuando alcanzó la cumbre con temas como Cucurrú Cucú Paloma y Paloma Negra, las comparaciones no tardaron en surgir. Algunos la llamaban la versión femenina de Pedro, visceral, popular y sin filtros. Eso a él no le agradó en lo absoluto. «Yo no soy un molde», dijo en privado, «y ella no es mi reflejo». En 1954, un productor de la disquera RCA propuso grabar un álbum conjunto, un disco de duetos entre Pedro y Lola. Sonaba a algo histórico. Sin embargo, en la primera sesión de ensayo, Pedro llegó tarde. Se quedó al fondo del estudio observando cómo Lola interpretaba «Échame a mí la culpa» con una fuerza arrolladora. Cuando terminó, Pedro aplaudió suavemente y se retiró sin pronunciar palabra. Al día siguiente canceló el proyecto. «Dos voces tan grandes no caben en un mismo disco», declaró con frialdad. Los rumores sobre su tensión se intensificaron. En una entrevista para la revista Radiolandia, Lola comentó con cierta sorna: «Pedro canta con el alma, pero a veces se le olvida afinar el ego». Fue un dardo envenenado disfrazado de humor. Infante, fiel a su estilo, no respondió públicamente, pero en las grabaciones privadas que dejó antes de su muerte sí habló de ella. Lola canta como si nadie pudiera corregirla, y eso en la música es peligroso. La rivalidad no era únicamente artística. En un evento de gala del Sindicato de Músicos, en 1956, ambos fueron invitados especiales. Lola cantó primero y recibió una ovación de pie. Pedro subió al escenario después, con los nervios a flor de piel. Esa noche, según los testigos, Pedro se encerró solo en su camerino y permaneció ahí casi una hora antes de salir. Cuando finalmente lo hizo, tenía los ojos enrojecidos. «No es odio, es impotencia», le murmuró al oído a su guitarrista. «Ella no canta para el pueblo, canta para opacarlo». Pedro Infante, acostumbrado a ser el sol, no soportaba que otra estrella brillara con tanta autonomía. Lola Beltrán simbolizaba la libertad femenina, la autoridad vocal y la osadía artística, y Pedro, pese a su noble corazón, nunca aprendió a convivir con una mujer que no necesitara su aprobación. Javier Solís fue la voz que llegó cuando Pedro ya se estaba despidiendo. El heredero no buscado, el reemplazo no deseado. Para muchos fue el sucesor natural de Pedro Infante, el nuevo espíritu del bolero ranchero. Pero para Pedro esa idea era una herida abierta, no por falta de talento, sino por lo que implicaba, un sustituto antes de su adiós definitivo. Solís empezó a hacerse escuchar con fuerza en 1955, justo cuando Pedro atravesaba una de sus etapas más vulnerables: presiones laborales, giras interminables y una salud emocional desgastada por el peso de la fama. En ese contexto, la aparición de un joven de voz potente y carisma arrollador no cayó bien. «¿Quién es este muchacho que ahora canta mis canciones?», preguntó con amargura al oír por la radio Sombras. Lo conoció en una entrega de premios organizada por la ANDA en 1956. Solís, nervioso, se le acercó con respeto. «Maestro, yo crecí escuchándolo», dijo. Pedro le sonrió, pero su mirada revelaba otra cosa: «Cuida tu voz, es lo único que te van a perdonar». No fue una felicitación, fue una advertencia. La industria también echó leña al fuego. Los productores comenzaron a hacer comparaciones y columnistas como Jacobo Zabludovsky empezaron a hablar del nuevo ídolo del pueblo. A Pedro le dolió profundamente aquella frase. «Nuevo, tan pronto me bajan del caballo», comentó en una charla privada con su amigo Germán Valdés Tintán. Aunque jamás lo atacó en público, en la intimidad solía burlarse de su estilo: «Canta como si estuviera en misa, siempre pidiendo perdón», decía con una mezcla de ironía y cierto resentimiento. Para Pedro, Javier Solís era demasiado melodramático, demasiado impecable para comprender la esencia indómita de la música ranchera. En una ocasión, la disquera Peerless propuso grabar un dueto simbólico: Pedro Infante y Javier Solís juntos interpretando 100 años. La intención era reunir al ídolo consagrado con el nuevo fenómeno. Pedro se negó tajantemente: «¿Yo, con el que me va a enterrar en ventas? No, gracias». Pero lo más duro llegó poco antes del fatídico accidente aéreo. Pedro leyó en un periódico una encuesta en la que preguntaban: «¿A quién prefiere usted,
a Pedro Infante o a Javier Solís. Solís arrasaba entre el público joven, mientras Infante dominaba en la generación mayor. Fue un golpe silencioso. Pedro no dijo palabra, pero sus amigos lo notaron cabizbajo durante varios días. Nos están cambiando como a discos viejos, murmuró. En sus grabaciones privadas dejó una frase reveladora: a ese muchacho le deseo suerte, pero ojalá nunca tenga que cargar con el peso de ser el siguiente Pedro Infante. Eso no es una bendición, es una condena. No lo detestaba por ser malo, sino por ser bueno, por haber llegado en el instante preciso en que México empezaba a imaginarse un porvenir sin su máximo ídolo. Y Pedro, que había entregado todo para no ser olvidado, no pudo evitar verlo como una amenaza disfrazada de respeto. Germán Valdés Tintán fue quizá el rival más incómodo que Pedro Infante tuvo que enfrentar. No era un charro, no era un tenor, ni siquiera competía en el mismo género musical, pero representaba algo que desafiaba la imagen del ídolo perfecto, la irreverencia. Si Pedro era el hijo ejemplar que México quería presumir, Tintán era el amigo pícaro que enseñaba a reírse de todo, incluso de la solemnidad del cine. Su primer encuentro fue en 1945, en un evento de la XCW. Pedro ya era estrella en ascenso, Germán, un cómico que empezaba a ganar terreno con su estilo pachuco. La anécdota dice que, al presentarlos, alguien comentó en broma: aquí el que hace llorar y aquí el que hace reír. Tintán respondió al instante: pues que no se confunda, yo también hago llorar, pero de risa. Pedro sonrió, aunque en el fondo aquello le incomodó. La rivalidad creció cuando los críticos comenzaron a comparar sus películas. Mientras Pedro encarnaba al héroe noble, Tintán se burlaba de ese mismo arquetipo en cintas como Calabacitas Tiernas o El Rey del Barrio. Hace comedia de lo que nosotros hacemos en serio, comentó Pedro en privado a Ismael Rodríguez. El golpe más duro llegó en 1950, cuando un periódico capitalino publicó una encuesta preguntando quién representaba mejor al mexicano moderno. Tintán ganó por un margen pequeño, pero suficiente para herir el orgullo de Pedro. En una ocasión, durante la filmación de También de Dolor se canta, donde compartieron créditos, la tensión fue evidente. Tintán improvisaba líneas que arrancaban carcajadas en el set, lo que obligaba a repetir tomas. Pedro, perfeccionista, se desesperaba. Si vas a jugar, juega después de que grabemos, le dijo molesto. Germán, con su eterna sonrisa, respondió: es que la vida no espera a que termines la escena, compadre. La distancia se hizo mayor en los años siguientes. Aunque se respetaban, nunca volvieron a compartir protagónico. Sin embargo, tras la muerte de Pedro, Tintán fue uno de los primeros en rendirle homenaje en televisión. Con voz seria, algo inusual en él, dijo: se nos fue el hombre que enseñó a México a cantar con el corazón. Para Pedro Infante, Tintán fue el recordatorio de que el ídolo podía ser amado, pero también cuestionado. Su rivalidad fue distinta, no fue una batalla de egos sino de visiones. Uno cantaba para que el pueblo soñara, el otro bromeaba para que el pueblo despertara. Y quizá por eso, en sus grabaciones privadas, Pedro dejó esta frase: a Germán lo quise porque nunca me tuvo miedo. Y eso, en este medio, es el mayor de los respetos. Arturo de Córdoba fue, para Pedro Infante, un rival distinto a todos los demás. No competían por el mismo público, ni siquiera por los mismos papeles, pero representaban dos maneras opuestas de entender el estrellato. Si Pedro era el ídolo del pueblo, Arturo era el caballero del cine, el actor refinado que hablaba con dicción perfecta y que parecía haber nacido para el drama psicológico. Su primer encuentro fue en 1945, en una fiesta organizada por la ANDA. Pedro, de carácter abierto, se acercó a saludarlo. Arturo respondió con una sonrisa breve y un comentario cortante: he escuchado que llena cines, eso es bueno para la taquilla. Pedro lo tomó como un cumplido, pero con los años entendió que había sido una manera elegante de recordarle que, en su mundo, el talento se medía por tablas teatrales, no por aplausos de vecindad. Las comparaciones comenzaron poco después, cuando ambos protagonizaron películas de corte romántico. Mientras Pedro conmovía con su naturalidad en Nosotros los Pobres, Arturo deslumbraba con su intensidad en El de Buñuel. La crítica parecía dividirse en bandos: unos loaban la espontaneidad de Infante, otros veneraban la sofisticación de Córdoba. En privado, Pedro llegó a bromear con amargura: si hablo como Arturo, me dicen que soy falso, si soy yo mismo, dicen que no soy actor. En 1953 coincidieron en una entrega de premios en Bellas Artes. Al anunciarse a Arturo como mejor actor,
Pedro fue de los primeros en aplaudir, pero al pasar frente a él en el pasillo, Arturo murmuró: cuando deje de cantar, quizá lo nominen a usted también. Nadie más lo escuchó, pero Pedro se quedó inmóvil, con la sonrisa congelada. No hubo enfrentamientos públicos, pero el distanciamiento era evidente. En las fotos de los festivales nunca aparecían juntos. Cuando los productores intentaron reunirlos en un proyecto de suspenso, Pedro se negó: con él no, prefiero hacer comedia con resortes, dijo entre risas amargas. Años más tarde, en una grabación privada, Pedro resumió su sentir: a Arturo lo respeté porque era un señor actor, pero también me hizo sentir que yo nunca sería suficiente. Para Pedro Infante, Arturo de Córdoba fue menos un enemigo que un recordatorio, la prueba viviente de que el cine podía ser culto, elegante, casi europeo, y que él, el ídolo del pueblo, tendría que seguir luchando para demostrar que la emoción valía tanto como la técnica. Pérez Prado, el creador del mambo, no fue rival de Pedro Infante en el sentido tradicional, no competían por los mismos papeles ni por el mismo público, pero su éxito representó una amenaza silenciosa para el reinado del ídolo ranchero. Si Pedro era el alma del pueblo en las cantinas y en los barrios, Pérez Prado era el rey de las pistas de baile que empezaban a sonar modernas, cosmopolitas, casi extranjeras. El primer roce entre ambos ocurrió en 1949, cuando Pedro fue invitado a un programa de radio para promocionar Amorcito Corazón, y se encontró con Pérez Prado en los pasillos de la XCW. Prado, con su personalidad excéntrica, estaba ensayando un mambo con su orquesta. Pedro escuchó desde lejos y comentó en voz baja: eso no es música para el campo, es música para presumir zapatos. Aunque lo dijo en tono de broma, sus amigos notaron cierta incomodidad. El público empezaba a pedir más mambos que rancheras en las fiestas. La tensión creció en 1951, cuando un productor de cine propuso a Pedro protagonizar una comedia musical con música de Pérez Prado. Pedro se negó rotundamente: yo no bailo al ritmo de otro, sentenció. La película terminó haciéndose con otro galán, y fue un éxito. Los críticos comenzaron a preguntar si el futuro del cine mexicano estaba en el mambo y no en el charro. En una gala de 1953, organizada en el Palacio de los Deportes, ambos compartieron escenario por única vez. Prado dirigió a su orquesta con su característico tilo, mientras el público bailaba. Cuando llegó el turno de Pedro, cantó copa tras copa con tanta fuerza que el ambiente cambió, de fiesta a nostalgia. Algunos lo aplaudieron de pie, otros comenzaron a pedir mambo otra vez. Esa noche, según testigos, Pedro salió cabizbajo y murmuró a su guitarrista: no quiero que me cambien por una moda. En una grabación privada, Pedro dejó claro su sentir: Pérez Prado es un genio, pero a veces siento que vino a recordarnos que el pueblo también sabe bailar sin sombrero. Pérez Prado no fue enemigo ni amigo, fue el símbolo de un México que se modernizaba, que quería moverse al ritmo del mundo. Para Pedro Infante, eso fue un reto que nunca terminó de resolver: seguir siendo el corazón del pueblo en una nación que, poco a poco, comenzaba a bailar hacia otro futuro. ¿Quieres que preparemos otro caso de rivalidad, pero esta vez con un actor de comedia que también haya puesto en jaque la imagen de Pedro Infante, como Resortes o Clavillazo? Podría contrastar sus estilos de humor con el de Pedro para mostrar otra faceta de su competencia. Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, no competía con Pedro por simpatía ni por carisma, competía por algo más delicado, más íntimo, casi sagrado para ambos: la manera correcta de cantar lo mexicano. Si Pedro era herida abierta y ternura de barrio, Miguel era precisión quirúrgica, dominio de la respiración y un falsete que cortaba el aire como navaja. Por eso, cada vez que coincidían, no chocaban dos estrellas, chocaban dos formas de entender el alma del pueblo. La primera fricción llegó en 1946, en los estudios de la XCW. Pedro esperaba turno cuando escuchó a Miguel ensayar La Malagueña. El falsete subió limpio, impecable, y dejó a todos en silencio. Canta como reloj suizo, dijo Pedro medio en broma, medio dolido. Al salir, intentó romper el hielo: ¿qué voz, compadre? Miguel, cordial pero frío, respondió: la voz se trabaja. Lo demás, es pura suerte. La frase se esparció como pólvora. Con el tiempo, la industria avivó la comparación. A Pedro lo llamaban el sentimiento, a Miguel la técnica. En 1951, una disquera propuso un álbum conjunto, Rancheras a dos estilos, un choque amistoso. El ensayo fue un desastre. Pedro pidió bajar un tono para encajar en el corazón,
Miguel exigió subir medio para respetar la tesitura. Ni uno cedió. Al tercer intento, Pedro guardó la guitarra y dijo: la gente no oye tonos, oye verdades. Miguel concluyó seco: la verdad sin afinación es ruido. El proyecto murió esa tarde. Las noches de premiaciones eran trincheras elegantes. En una cena de compositores, Pedro se aventó 100 años con una nostalgia que humedeció ojos. Miguel aplaudió breve y remató: hermoso, si no se hubiera abierto tanto en la última frase. A Pedro le ardió como grieta en el pecho. ¿Qué le duele, don Miguel? Que la gente cante conmigo, aunque me abra, murmuró después en su mesa. También hubo celos del público. En las plazas, Pedro arrasaba sin micrófono. En los teatros, Miguel hipnotizaba con precisión. Un empresario los quiso en el mismo cartel para una gira. En Guadalajara, Miguel salió primero, falsete perfecto, ovación de pie. Pedro entró después con Amorcito Corazón y el recinto se vino abajo a coro. Al terminar, en camerinos contiguos, se escuchó un golpe seco. Alguien había descargado un puño contra la pared. Nadie supo si fue orgullo o impotencia. El roce más amargo ocurrió en 1954. Un periodista preguntó a Miguel por los actores que cantan. Él sonrió sin sonrisa: cuando un carpintero silba, no se vuelve músico. Aunque no dijo nombres, todos entendieron. Pedro guardó silencio público, pero en privado dejó la espina: que venga a construir una mesa que aguante lágrimas. Tito Guízar, el pionero, el primer charro que conquistó Hollywood mucho antes de que Pedro siquiera soñara con los reflectores. Para algunos era un maestro, para otros, la encarnación de una época que ya quedaba atrás. Pero para Pedro Infante, Tito era el fantasma que lo acechaba en cada aplauso, la sombra de un triunfo que no era suyo y que, en ocasiones, lo hacía sentir como un impostor. La historia entre ambos no comenzó con palabras, sino con comparaciones. A finales de los años 30, Guízar ya era una figura consolidada, había cantado en la radio estadounidense, filmado con estrellas de California y grabado allá en el Rancho Grande, la canción que redefiniría el género ranchero en el extranjero. Por aquel tiempo, Pedro apenas comenzaba a cantar en cantinas de Culiacán. Cuando Pedro alcanzó la fama en la década de los 40, la prensa jamás dejó de recordarle que antes de él había existido Tito. En cada entrevista, en cada artículo, las preguntas eran inevitables: ¿es usted el nuevo Tito Guízar? ¿Qué opina del legado de don Tito? Con una sonrisa ensayada, Pedro respondía con respeto, pero por dentro le quemaba. ¿Y cuándo van a hablar de mí por lo que soy yo?, se preguntaba en silencio. En 1947, ambos coincidieron en una función de gala organizada por el gobierno para celebrar el auge del cine mexicano. Pedro era la estrella del momento, Tito, el invitado de honor. Cuando se cruzaron en el vestíbulo del Teatro de Bellas Artes, Pedro extendió la mano. Tito la estrechó con cortesía y le dijo: has llegado muy lejos. Espero que sepas mantenerte ahí. Era un cumplido disfrazado de advertencia. Pedro lo entendió de inmediato. En una grabación de ensayo recuperada años después, Pedro se sinceró con su guitarrista: a Tito lo respeté mucho, hasta que me di cuenta de que jamás me vio como un colega. Para él, yo era un intruso. A pesar de las diferencias, los productores intentaron reunirlos en una película coral de época. Tito aceptó, pero puso como condición que su nombre apareciera primero en los créditos. Pedro rechazó la propuesta sin vacilar: yo no voy detrás de nadie, y menos detrás de él. El golpe más fuerte llegó en 1955, cuando la revista Siempre publicó una encuesta entre músicos y periodistas preguntando quién era la voz definitiva del charro mexicano. Tito Guízar ganó por un margen estrecho. Pedro fingió indiferencia, pero el resultado lo persiguió durante semanas. A veces creo que nací tarde, cuando ya todo estaba hecho, murmuró en un rincón del set de Escuela de Rateros. En sus grabaciones personales, Pedro habló de Tito con un tono impregnado de tristeza. Tito abrió la puerta, pero nunca quiso dejar pasar a nadie más, ni siquiera a quien se quitó los zapatos en la entrada. Para Pedro Infante, Tito Guízar no era solamente un competidor, era una cicatriz. La prueba constante de que, incluso siendo el ídolo de todo un país, siempre habría alguien que llegó antes, y que jamás te permitiría olvidarlo. A lo largo de su vida, Pedro Infante cantó con el corazón abierto, pero pocas veces habló. No dijo lo que le dolía. No señaló a quienes, tras el telón, fueron más espinas que compañeros. Guardó el silencio como quien guarda un arma sin dispararla, por respeto, por temor o quizá por cariño.
Pero cuando sintió que el final estaba cerca, o tal vez cuando dejó de importarle lo que pensaran, decidió hablar. Y no fue un escándalo, fue un murmullo grabado entre sombras. Su lista no era un acto de venganza, sino un mapa emocional de toda una vida marcada por la competencia, la traición elegante y las sonrisas fingidas en camerinos llenos de perfume. Para Pedro, el verdadero enemigo jamás fue el talento de los otros, sino lo que ese talento despertaba en ellos: la soberbia, el desprecio, la hipocresía. Nunca los enfrentó en público, pero tampoco los perdonó por completo. Y es que Pedro no odiaba, no de manera vulgar ni rencorosa. Lo suyo era más hondo, más melancólico, una mezcla de desilusión y desencanto. Porque detrás del mito del ídolo estaba el hombre. Y ese hombre se sintió solo muchas veces, rodeado de multitudes, pero con la sensación persistente de que nadie lo comprendía por completo. Ni Negrete, ni Vargas, ni Lola. Nadie. Quizá por eso cantaba, como si cada canción fuera una carta final, una súplica disfrazada de mariachi. Y tal vez por eso, al mencionar a quienes más le habían dolido, no lo hizo con ira, sino con una voz que parecía cansada de guardar silencio. No es odio, repitió más de una vez. Es tristeza envuelta en aplausos. Hoy, al mirar hacia atrás, es inevitable preguntarse: ¿fue Pedro Infante un hombre obstinado, incapaz de compartir el centro del escenario? ¿O más bien fue el último guardián de una autenticidad que el mundo del espectáculo ya había dejado atrás, un soñador perdido en un entorno que aplaude con más fuerza a quien mejor sabe fingir? Sea cual sea la respuesta, algo es indiscutible: Pedro Infante no murió con rencor. Partió con la dignidad intacta, con los principios de un hombre que prefirió el silencio antes que la hipocresía. Incluso en su caída se negó a inclinarse ante el ruido vacío del reconocimiento fácil. Porque para Pedro, como para todos los verdaderamente grandes, la música era el único espacio en el que se podía decir la verdad sin pedir permiso. Y su verdad, aunque a veces doliera, sigue resonando en cada estrofa que nos heredó y en cada nombre que, al fin, se atrevió a pronunciar.